tema en lo particular. Hay mucha crítica, hay muchas propuestas y también faltan muchas investigaciones. Como les decíamos, no se trata de protagonizar. También estamos enterados, le digo a don Florencio Salazar Adame, que estamos enterados que el gobierno del Estado organizó las mesas de trabajo para la protección de los derechos de las mujeres 2016, donde fueron invitadas todas las mujeres, todas las organizaciones, todas las académicas, todas las diputadas, todos los legisladores federales y también los senadores. O sea, no es exclusivamente la participación de la mujer in situ, no, sino también de los guerrerenses en términos generales. Hay muchos posicionamientos. Dicen, ¿por qué no se convoca se da a conocer la alerta de género? ¿Por qué? Entonces, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo, no hay condiciones, no se cumplen con algunos requisitos, en fin. Pero para esto estamos organizando estas mesas de trabajo para escuchar. Entonces las organizaciones de mujeres dijeron, bueno, oye, pues parece muy bien, pero para esta reunión que se realizó en las mesas de trabajo que fue en esta fin de semana, varias organizaciones dijeron, bueno, ¿cuál va a ser la metodología? O sea, no, pues van a participar los funcionarios, ¿no?, de diferentes instancias, funcionarios, pero que no sean los directores, jefes de departamento, que sean los de primer nivel, los que toman decisiones. Ah, no, perfecto, muy bien. Hubieron 2 reuniones, una de ellas fue en Ixtapa, la última, y pues ya cuando faltaban unos días dicen que les llega un oficio a las académicas y representantes de organizaciones gubernamentales, les dicen, ¿saben qué? Pues mándenos 2 o 3 cuartillas de sus ponencias. Dice, ahora, pero no quedamos en eso. Nosotros no les vamos a informar a los funcionarios, más bien los funcionarios son los que tienen que informar. Y bueno, finalmente se llevó a cabo estas mesas de trabajo y hubo un número considerable de representantes de organizaciones y de académicas que no participaron en esta mesa. Bueno, el señor secretario general de gobierno tuvo sus consideraciones al respecto, se llevó finalmente esta mesa. El día, seguramente a fines de este mes, se dará a conocer cuál es el posicionamiento de estas mesas de trabajo, donde participaron funcionarias, trabajadoras, también participaron representantes de algunas organizaciones, en fin. Y esto es muy, muy interesante porque vamos a escuchar también otras voces. Seguramente, ya me dijeron el día de ayer, antes de ayer, que estuve platicando con las diversas representantes de organizaciones y también del gobierno del Estado, me dicen, oye, que no sea la primera, porque es muy amplio, es muy complejo esta situación. La cuestión de los feminicidios se ha dado, sobre todo si hablamos cómo estamos, si hacemos un diagnóstico así rapidísimo de los trabajos que han realizado en el mundo. Estamos viendo, por ejemplo, el reporte que hace ONU Mujeres. ONU Mujeres informó que de los 25 países en los que se comete mayor número de homicidios y cualquier forma de violencia a la mujer por cuestiones de género, 14 países son de Latinoamérica. 14. El número de feminicidios ha aumentado en los últimos años en América Latina y muchos de ellos permanecen en la impunidad. Esto es un informe que dio Luisa Carvalho. Luisa Carvalho es brasileña. Luisa Carvalho es la directora de la Organización de las Naciones Unidas o de la ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. El feminicidio, dice, y de otras formas de violencia contra las mujeres en la región siguen en aumento y la aplicación de la justicia continúa siendo limitada con 98% de impunidad. Esto lo dice Luisa Carvalho, que es la presidenta de la ONU Mujeres, en el informe de estudio sobre prevenir los conflictos, transformar la justicia, garantizar la paz, presentado en El Salvador, recientemente en El Salvador. Fue en abril, precisamente, el 13 de abril de este año, es reciente, ¿no? Entonces tiene un mes. Bueno, para la directora de la ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, el contexto de violencia que se vive en la región, o sea, en las Américas y el Caribe, sobre todo la que se dirige hacia la mujer, no es sorprendente. Es lo primero que dijo. Pero, sin embargo, la batuta, o quién lleva los primeros lugares, dónde se registran los mayores números de violencia a los derechos de las mujeres.
es en Centroamérica, es en El Salvador, Honduras y Guatemala. 3 países vecinos presentan algunas de las tasas de feminicidios más altas del planeta. Este es el informe de la ONU Mujeres. Pero de todos estos 3 países, el que liderea o el que lleva el primer lugar, donde se registran mayores casos, es en El Salvador, en la República de El Salvador, donde 14 de 100,000 mujeres son asesinadas por razones de género. De cerca le sigue su país vecino, Honduras. Allí 11 de cada 100,000 mujeres mueren. En estos 3 países centroamericanos, o sea, Salvador, Honduras y Guatemala, las pandillas intranquilizan a la población, y las mujeres y las niñas experimentan espeluznantes tasas de violencia letal y no letal. Entonces, vamos a ir analizando poco a poco este tema para que usted tenga una idea clara cómo está la situación en el mundo, en el país y obviamente en el estado de Guerrero. Le agradezco mucho, sé que tiene muchos compromisos. El señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos tiene un compromiso, nomás le agradezco la deferencia que tiene con nosotros a Ramón Navarrete Magdaleno, a quien le agradezco mucho, presidente de la CODEUM en el estado de Guerrero. Señor presidente Ramón Navarrete, muy buenos días, gusto saludarte. Profesores, buenos días, a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues estamos en este tema, ¿qué es la alerta de género? Es una pregunta que tiene varias aristas, que tiene varias consideraciones, y hay muchos estudios sobre esto, y es una realidad que no la podemos negar. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el reporte que tenemos a partir del trabajo institucional que tiene la CODEUM? Fíjate, Luis, que la alerta de género es un instrumento que nos puede ayudar mucho a combatir la violencia y los feminicidios, la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, no es la única alternativa que tenemos. Debemos conjuntar esfuerzos entre las instituciones, la sociedad civil, y los organismos encargados de la procuración y de la administración de justicia, porque es evidente que tenemos un problema en Guerrero que tiene que ver con la violencia feminicida. La violencia de género, Luis, es la alerta de género es un instrumento que nos permitiría aplicar recursos enfocados a la protección de los derechos de las mujeres. Recursos, Luis, y además ya existen en las diferentes leyes la obligatoriedad de los funcionarios de echar a andar los protocolos que nos permitan darle seguridad a las mujeres. ¿Qué te digo? Bueno, este protocolo tiene que asegurar el sano esparcimiento de las mujeres, de tal manera que hay que tener la seguridad en las áreas donde se desenvuelven las mujeres. Se debe tener alumbrado suficiente, debe haber policías capacitadas para brindar la seguridad a las mujeres, debe haber programas pendientes a la capacitación y a la expansión de la cultura de lo que son los derechos humanos, pero sobre todo, muy en especial, el respeto a los derechos de las mujeres, ¿no? La alerta de género es un instrumento que no ha sido totalmente eficaz en otros estados, ¿no? Mira, yo ahorita me encuentro en la Ciudad de México en un congreso con todos los presidentes de las comisiones de los derechos humanos del país, y precisamente llevamos este tema, lo elevamos al nivel nacional, porque no es un conflicto fenómeno que solo se nos esté dando en Guerrero, se da en muchos estados de la República, pero también estamos analizando que donde se ha declarado la alerta de género no tiene los resultados que esperamos, ¿no? Te hablo de los casos de Jalisco, del Estado de México y en algunos casos de Morelos, en los que no ha sido eficaz la alerta de género. Por eso yo pienso que puede ser bajo cualquier esquema, pero echar a andar la obligación que tienen todos los servidores públicos de proteger a las mujeres, proteger sus derechos y darles condiciones para que tengan una vida plena, ¿no? Eso es en síntesis lo que es una alerta de género.
Bien, recientemente el gobierno del estado organizó unas mesas de trabajo para la protección, así le denomina, mesas de trabajo para la protección de los derechos de las mujeres 2016. ¿Ustedes qué han recepcionado hasta este momento de las ponencias que se han realizado y que han dado a conocer en estas mesas? Pepe Luis, me tocó tener el honor de presidir la mesa sobre derechos humanos, en el que participaron copiosamente tanto instituciones como la sociedad civil, mujeres desde la sociedad civil que han participado y que tienen alguna actividad inherente a la protección de los derechos de las mujeres. Y sacamos resolutivos muy importantes, ¿no? Manejamos, aparte, los derechos de las mujeres en el ámbito periodístico. Recordemos que también las mujeres sufren de algunas de violencia dentro de su ejercicio profesional, como lo podemos ver en esta tarea tan difícil de cubrir los eventos de protesta, y cuando las protestas son verdaderamente violentas. Entonces, la acción de la policía no se limita a resarcir o a tratar de evitar que haya violencia, y en muchos de los casos nosotros hemos atendido algunas situaciones en las que tiene que ver la violación a los derechos humanos de las mujeres periodistas que están dedicadas a cubrir estos eventos de protesta, ¿no? Entonces, se hicieron algunas aportaciones en este sentido. También se hicieron aportaciones que tienen que ver con las mujeres que están destinadas, están dedicadas a las labores también en el hogar, que no son menos. Y sacamos importantes acuerdos que nos van a permitir proponer al Estado que se incorporen las políticas públicas centros de salud especializados para atender a víctimas de la violencia. La violencia, hablo desde la violencia que se genera en el hogar hasta la violencia que podemos nosotros constatar que se da en las calles. ¿Y por qué especializados? Bueno, porque debe haber una atención que tiene que ver con sanar físicamente a las personas, pero también a las mujeres, pero también sanarlas mentalmente, ¿no? Trabajar con este daño que se le hace psicológicamente a las mujeres. Y hay un aspecto muy importante que hay que cuidar, en donde hay atención a víctimas. A menudo suele suceder que en casos de que ha habido agresiones físicas, incluso por disparos de arma de fuego, tú sabrás que han ido a rematar a algunas víctimas en ese sentido en los hospitales, o bien a sustraerlos, se los llevan. Entonces lo que se pretende en la propuesta es que estos centros de atención a víctimas tengan una permanente vigilancia adecuada para que no sean revictimizados en esas circunstancias en las que se encuentren recibiendo atención médica, ¿no? Hay muchas propuestas que fueron importantes y que desde luego se van a documentar, se van a sacar a la luz pública para que sean apoyados por la sociedad y se incorporen como una política pública en favor de las mujeres. Muy bien. ¿Cuáles son los casos más recurrentes de los que tienen ustedes registrados en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, licenciado Navarrete? Recurrentes en general, estamos recibiendo muchas quejas. En el caso de educación, la Secretaría de Educación, tenemos quejas también en contra de las policías, la estatal, las municipales en todo el estado, y también lo relacionado con los ayuntamientos municipales y el Ministerio Público. Son las quejas más recurrentes, pero luego estamos siendo puntuales a emitir las recomendaciones en cada uno de los casos en los que comprobamos que hubo violaciones de los derechos humanos. Muy bien. Muchas gracias, muy amable licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la CODEUM aquí en el estado de Guerrero. Muy amable. A tus órdenes. Gracias, buenos días, muy amable. Bien, pues saludo y le agradezco la deferencia a la diputada Magdalena Camacho Díaz, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado de Guerrero. Diputada, buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días, aquí saludándolo, atendiendo a la invitación. Muchas gracias, muy amable. También saludo a la diputada Yuridia Melchor Sánchez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. ¿Cómo está, diputada? Buenos días, gusto saludarla.
Buenos días, muy buen día, saludos a todas y a todos. Muchas gracias, diputada. Pues la diputada está en su distrito, allá en la región de la montaña. No distraemos mucho su actividad parlamentaria, de difusión también de las actividades, pues lo que es fiscalización, legislación y también la gestoría. Diputada, preguntarle, pues hay una pregunta, que es la alerta de género. ¿Cómo ustedes están concibiendo esta situación en la comisión que usted preside para la igualdad de género en el Congreso del Estado? Pues sí, comentarle que la alerta de violencia de género, conforme lo establece la legislación y desde lo que yo considero, pues es un mecanismo que permite mejorar y garantizar los derechos humanos de las mujeres y en especial pues a tener una vida libre de violencia. En el estado de Guerrero, ¿cómo estamos? ¿Qué diagnóstico tienen ustedes? Tenemos dos diagnósticos, un diagnóstico real, por decirlo así, y el estadístico. El estadístico institucional, tenemos dos parámetros, uno que nos muestran datos muy duros, muy crudos, en el que se refleja el alto índice de violencia hacia las mujeres, pero también tenemos como espejo pues lo que nos reportan las instituciones, determinando pues que la violencia hacia las mujeres no es tan grave como la visibilizamos, y sobre todo lo que respecta a feminicidios, pues considerando un parámetro mucho menor al que diario vemos en la realidad. Bien. Recientemente, hace unos días, 2-3 días, el gobierno del Estado organizó las mesas de trabajo para la protección de los derechos de las mujeres. ¿Ustedes están participando en esto? Sí, es una actividad meramente que organiza el gobierno del Estado, en el cual fui invitada a participar y estuve participando en la mesa para la igualdad en relación precisamente a la protección de los derechos de las mujeres. Muy bien. ¿Hay alguna recomendación en lo particular? ¿Hay a partir de estas ponencias que ustedes escucharon, que recepcionaron también, hay algunas ideas de hacer algunos cambios, algunas iniciativas para reformar la ley? Sí, por supuesto que sí. Se retomaron varios aspectos que serán traducidos en políticas públicas, en programas, pero también algunos que se estarán retomando para modificaciones a la legislación, algunas recomendaciones que visibilizan más las mujeres feministas o que están en la defensa de los derechos de las mujeres, y que sin lugar a dudas pues ayudará a que pongamos especial atención en todo el trabajo legislativo que se genera en el Congreso del Estado, no únicamente en la comisión, sino en el trabajo legislativo en sí. Bien. ¿Cuándo tendrían ustedes un diagnóstico puntual a partir de la recepción, no solamente de la participación de distinguidas damas y caballeros, si va al término de guerrerenses, en estas mesas de trabajo para la protección de los derechos de las mujeres, sino también de los trabajos que realizan la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, de Educación, de la Secretaría de la Mujer? Bueno, ¿cuándo tendrán un diagnóstico para ver si realmente vale la pena hacer alguna recomendación, si se emite la alerta de género o no, o algunas modificaciones a la ley? Bueno, mira, aquí creo que es preciso determinar dos cosas. Sí. La mesa la organizó el gobierno del Estado. Así es. Ellos tienen toda la responsabilidad de conjuntar y de tener sistematizado los resultados de esas mesas, lo cual fue como acuerdo principal que se estarán presentando en la próxima sesión del sistema estatal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la cual ese sistema lo preside la Secretaría General de Gobierno, y de la cual el Poder Legislativo pues forma parte a través de la Comisión para la Igualdad. Se tiene programada para la primera semana de julio, y pues ahí se estarán determinando algunas cuestiones que considero muy importantes. Pero por el otro lado también es importante que dejemos bien preciso cuál es el procedimiento de la solicitud de la alerta de género. Sí, dígame. Porque sí me ha tocado decir, ¿y cuándo el Congreso va a declarar la alerta de género? ¿Y cuándo lo va a declarar el gobernador? No, es un procedimiento. Así es. Afortunadamente en el Estado hay dos vertientes, una es a través del sistema estatal, otra es a nivel nacional, utilizando como referencia la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
pero no se puede dictar la alerta de género hasta que no haya una solicitud. No se ha presentado por parte de nadie una solicitud, y esa facultad la tienen o el organismo de derechos humanos o bien las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas. Considero que aquí la responsabilidad institucional más fuerte la tiene la Comisión de Derechos Humanos, pues porque para las organizaciones es más complicado el poder acceder a estadísticas oficiales. Y por el otro lado, pues también mencionar lo que mucho se comenta por ahí, que el número de feminicidios que se da en el Estado no da para una alerta de género. En este caso, precisar que con uno solo que se esté generando, pues es suficiente para que las instituciones, en este caso el gobierno del Estado, pues establezca los mecanismos y los protocolos necesarios para garantizar la vida de las mujeres. Esto no significa que la alerta de género sea para ponerle un tache al gobierno municipal, sino todo lo contrario, es para ayudar a la gobernanza, y es un buen mensaje de que el gobierno del Estado pues se preocupa por sus representadas, por las mujeres guerrerenses. Bien, de acuerdo al informe de la ONU Mujeres, de los 25 países en los que se comete el mayor número de homicidios y cualquier otra forma de violencia a la mujer por cuestiones de género, son 14 países, pero de los 25 que hicieron análisis en el mundo, 14 son de Latinoamérica. Los principales son Salvador, Honduras y Guatemala. Estamos hablando, por ejemplo, el primer lugar lo ocupa El Salvador, con el primer lugar de mayores denuncias y evidencias de alteración o de alterar todo lo que significa los derechos de la mujer. Es en El Salvador donde 14 de cada 100,000 mujeres son asesinadas por razones de género. En ese sentido, en el estado de Guerrero, ¿cómo ustedes tienen, qué informe tienen al respecto para si se emite o no se emite la alerta de género? Tenemos dos referencias oficiales, insisto. Uno es los datos estadísticos que nos facilita la Fiscalía, en el cual pues desafortunadamente solo tienen reportados del 2010 a la fecha 47 feminicidios, y en el 2016, del inicio del año a lo que va estos días hasta este mes, reporta únicamente 7. Sin embargo, también tenemos un estudio que realiza precisamente ONU Mujeres en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, en el cual establecen parámetros, estudios especializados sobre el índice de violencia feminicida, y desafortunadamente esos datos nos muestran que Guerrero es el estado con mayor muerte de mujeres, y desafortunadamente pues el municipio de Acapulco es el que representa el lugar específico o el municipio más claro en donde se están generando este tipo de violencias. Muy bien. Le agradezco muchísimo la atención, diputada, que nos dé esta oportunidad, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Yuridia Melchor Sánchez. Le agradezco mucho la deferencia. Nos están pidiendo que no sea la única reunión de un análisis público de un tema de interés social, sino también analicemos, demos una segunda etapa. Seguramente en esa tendremos su presencia acá y ya tendremos datos exactos y incluso la definición de algunos trabajos, en lo particular en la comisión mixta que usted, la comisión plural que usted preside, diputada Yuridia Melchor. Por supuesto, con mucho gusto. Es de mi interés el poder participar y el poder estar estableciendo estos temas en la agenda de los medios de comunicación también. Muchas gracias. Muy amable. Muy buenos días. Buen día y saludos a las compañeras que están con usted. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Vamos a una pausa. En la mejor disposición de recepcionar sus inquietudes. Tenemos un número de celular 7471303992. Regresamos. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No mira
miro en ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer. Escuchas el agro con Luis Flores. No te desconectes, tu opinión es la más importante. Llámanos a cabina al 484-6679. El amor toma una nueva forma, más definida, romántica. 107.5 FM XHKOK con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Acapulco, Guerrero. Romántica. Código postal 39690, Acapulco, Guerrero, México. Romántica. La frecuencia del amor. Una estación de Radiorama, la cadena que une a México. Teléfono 484-1075. Hoy, gran venta especial en Plaza Azulejera de Acapulco, con grandes promociones y descuentos en toda la tienda. Pisos de azulejos porcelanite desde 69.90 pesos metro cuadrado. Continuamos con la promoción del 40% de descuento en llaves y accesorios de la marca Elmex. Descuentos en tinas de hidromasaje, tinacos, calentadores, pega azulejos, cenefas e impermeabilizantes. Los esperamos hoy desde las 8 de la mañana y todo el día. Habrá tacos, refrescos y muchas sorpresas. Flete gratis, tarjeta de crédito a meses sin intereses. Visítanos en Urdaneta 80. No nos confunda, somos la Plaza Azulejera de Acapulco. Mi nombre es Marisela Osorio. De mi hija fue un poquito más grave porque pensaron que podía ser cáncer. Y una amiga me recomendó asistir al Seguro Popular. La operaron, los medicamentos y todo el Seguro Popular se lo ha dado. Afíliate o reafíliate. Si tienes dudas, llama sin costo al 01800-767-8527 o ingresa a www.gov.mx/salud. Seguro Popular, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Secretaría de Educación Guerrero informa. En ningún momento la reforma educativa implicará la privatización de la educación pública. Los libros de texto seguirán siendo gratuitos. La información que al respecto los maestros inconformes están difundiendo en los planteles es falsa y tiene el propósito de desorientar a los padres de familia. Guerrero nos necesita a todos. El gobierno municipal de Acapulco puso en operación a los nuevos asistentes de movilidad para coadyuvar y agilizar el desplazamiento del nuevo sistema de transporte Acabús. Los asistentes de movilidad son también parte de las acciones para mejorar el tráfico y paso de peatones por nuestra ciudad. Construyendo el nuevo Acapulco, Gobierno Municipal. Oye, mami, ¿sabías que desde 1953 las mujeres tenemos el derecho de votar y ser votadas para ocupar cargos públicos? Sí, claro, y ahora con la reforma electoral 2014, el IFC ha garantizado la paridad de género. Ahora las mujeres tenemos más participación política. En este proceso electoral incrementó la participación de las mujeres un 267% en diputaciones y un 400% en ayuntamientos, logrando así la conformación plural de nuestro gobierno. IFC Guerrero, tu instituto electoral. Medio año, medio precio. En Muebles Dico la fiesta ya inició. Medio año, medio precio con toda la tienda a mitad de precio. Y solo del 17 al 21 de junio, 6 meses sin intereses con tarjetas Banamex. Además, participa para ganar descuentos electrónicos de hasta un 25% de descuento. Ven a la fiesta en Dico's Economía. Te esperamos frente a la isla Torre Flomer y frente a la terminal marítima. La Secretaría de Educación Guerrero informa. Las vacantes de los maestros que llegasen a ser separados del servicio por no haberse presentado a la evaluación del desempeño docente o por acumular 4 faltas injustificadas durante un mes serán cubiertas de manera inmediata, como ha sido anunciado en conjunto con la Federación, en el entendido que los padres de familia no pagarán ningún salario a maestras y maestros. Guerrero nos necesita a todos. Música romántica. Solo éxitos para tu corazón romántico. 107.5 FM, la frecuencia del amor.
Toma la iniciativa y debate con nosotros. El Agro, con Luis Flores. Continuamos. Muy bien, pues ahora sí continuamos. Estamos en el foro El Agro con un tema que es una pregunta. ¿Qué es la alerta de género? Bueno, pues tiene muchas interpretaciones, incluso se ha hasta politizado en algunos lugares, pero muchos pensamos que debe ser toda la entidad, todo el país, ¿no? Ahí se focaliza en algunos municipios del país, en algunas entidades federativas se ha localizado. Entonces se ha hablado de Jalisco, se ha hablado de Morelos, se ha solicitado en Veracruz, también hay en el Estado de México, también hay en Guanajuato y también aquí en el Estado de Guerrero. Estamos haciendo una recopilación de toda esta información. Saludo a la distinguida diputada Magdalena Camacho Díez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado. ¿Cómo está? Buenos días. Adelante, por favor. Muy buenos días. Aquí saludándolos, participando de este foro. Adelante. ¿Qué vemos cuando hablamos qué es la alerta de género? ¿Cómo ustedes están visualizando este tema tan importante? Bueno, nosotros hemos partido aquí del alto número de homicidios de mujeres y hemos impulsado en el Congreso del Estado un exhorto para buscar que se dé la alerta de género. Sabemos que, bueno, como bien lo explicaba la diputada Yuridia, no corresponde al Congreso declararla, pero nosotros, basados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el mes de diciembre, el 15 de diciembre, el diputado Ricardo Mejía, nuestro coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó un exhorto buscando pues que la Secretaría de Gobernación, a través de la comisión, se decretara la alerta de género. Tenemos muy claro que tiene que hacerse obviamente a través de los organismos de derechos humanos o de las organizaciones no gubernamentales debidamente reconocidas, pero era necesario visibilizarlo, era necesario llamar la atención, era necesario decir que debemos hacer algo, porque bueno, en nosotros todos los días o con relativa frecuencia estamos viendo que hay mujeres asesinadas en Guerrero. Yo veía y tomaba como referencia lo que se conoce públicamente, que son las mujeres asesinadas en Guerrero, ¿no? El Sur publicaba una nota que en los primeros cinco meses de 2016, iban 88 mujeres asesinadas. 44 de esas mujeres fueron asesinadas en Acapulco. En Chilpancingo también es alto el número de mujeres asesinadas, en Iguala igual, ¿no? Entonces sí es necesario llamar la atención, como bien lo decía la diputada, pues los datos estadísticos son dos, ¿no? Lo que se conoce públicamente, que son las cuentas que llevan los medios de comunicación y nosotros que nos enteramos por ahí que ocurren, y otro, bueno, lo que estadísticamente considera la Fiscalía como un feminicidio, ¿no? Sabemos que los elementos que integran el delito de feminicidio son muy amplios y que a veces eso complica, pero además la cultura de la investigación, ¿no? Muchas veces acaba de ocurrir un homicidio, encuentran una mujer asesinada y al día siguiente ya, o en ese mismo día, están diciendo que están involucradas con hechos de la delincuencia, ¿no? Cuando ni siquiera se ha realizado una investigación. Ya la Corte ha establecido que las muertes de las mujeres pues deben investigarse así primero, como si fuera un feminicidio, que se haga una investigación para descartar que hay un feminicidio, pero no que de entrada se diga que son muertes vinculadas a la delincuencia. ¿Por qué? Porque así ya nos estamos cerrando la puerta a la investigación. Bien, de acuerdo a los datos que ustedes tienen, diputada Magdalena Camacho, ustedes, viendo esta realidad, y como usted dice, como también se coincide, pues hay protocolos a nivel internacional. La Organización de las Naciones Unidas daba algunos elementos sustantivos sobre esto, para que cada municipio, cada entidad federativa, cada país identifique sus problemas. En el caso particular de Guerrero,
¿Ustedes qué leyes consideran que hay que modificar o hay que incluir o hacer una revisión o hacer un diagnóstico más exacto? Porque efectivamente lo que estamos viviendo en Guerrero no es privativo de Guerrero, o sea, estos mismos problemas de que no se tiene identificado datos, o que no se dan muchas veces los datos exactos, tanto en la Fiscalía General, tanto en la Secretaría de Seguridad Pública, como en otras instancias, incluso en las investigaciones académicas que se hacen, difieren los números de los casos. Nosotros en esta etapa estamos realizando estudios, estamos valorando, pues, proponer a la mejor no a la mejor, sino estamos trabajando para proponer una modificación al artículo 135 del Código Penal, que establece, pues, muchos requisitos para poder determinar la existencia de un feminicidio. Un feminicidio, pues, es la violencia máxima contra una mujer por razones de género, ¿no? Y con base en eso, pues, son luego muchos los requisitos que hay que acreditar, y eso dificulta la acreditación del feminicidio. Y sí, como se ha dicho en el gobierno del estado, que se van a tomar en consideración esas estadísticas, pues entonces nunca vamos a lograr que se emita una alerta por violencia de género. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo ahorita para revisar precisamente si el artículo 135 del Código Penal, pues, amerita proponer por parte del grupo parlamentario modificaciones que quiten trabas, que liberen esas trabas que impiden precisamente que se decrete la alerta de género. No se debe tener miedo a decretar la alerta de género, como bien decía la diputada Yuridia, no es una agresión al Estado ni a los municipios, ¿no? Sin embargo, eso, la alerta de género, al contrario, va a provocar que se vengan recursos, y nosotros impulsábamos que fuera a nivel federal precisamente para que los recursos pudieran venir de la federación para atenderlo. También no es una alerta general, deberán hacerse las valoraciones para ver en qué zona, en qué lugares, en qué municipios debe declararse la violencia, la alerta por violencia de género. Bien. También hemos invitado, y agradezco mucho, a la doctora Rosa Isela Ojeda Rivera del Observatorio de Violencia Social y de Género. Doctora, muy buenos días, gusto saludarte. Muy buenos días, Luis, un gusto recibirlo aquí en mi teléfono en medio de este recesito de clases. Siempre será un placer atenderlo y convivir con su auditorio a través de usted. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. En el Foro El Agro hemos coincidido en este colectivo. Te hacemos una pregunta que se hacen muchas: ¿qué es la alerta de género y cuáles son los trabajos que está realizando el Observatorio de Violencia Social y de Género? Muchas gracias. Sí, yo creo que podemos decir que la alerta de violencia de género es en primer lugar podemos mencionar que es una medida reparadora del Estado de Derecho. No se plantea cuando no hay esta ruptura del Estado de Derecho. En el caso de Guerrero en concreto, por lo menos hay dos elementos en los cuales se hace evidente, hay tres elementos en los cuales se hace evidente esa ruptura del Estado de Derecho que necesita ser reparada. Esta es una medida reparadora, puede no ser la única medida reparadora, pero sí la más efectiva en términos de mirada de género. ¿En dónde es que están estos tres elementos de la ruptura del Estado de Derecho? Bueno, hay una ruptura de la legalidad a través de la inseguridad y de un aumento de impunidad. Por lo menos esos tres elementos tendrían que repararse en el Estado de Derecho. La medida reparadora de la alerta de violencia de género garantiza esta recuperación de la legalidad, las medidas efectivas que garanticen la seguridad y con ello el derecho a la vida y la libertad de mujeres y niñas, y disminución de la impunidad a través de hacer efectivo el acceso a la justicia para mujeres y niñas y la reparación del daño. También nos proporciona, con los recursos que da este recurso, profundizar en el conocimiento de la violencia de género y sistematizar su conocimiento, así como medir el impacto de las políticas específicas para la atención, sanción, prevención y erradicación de la violencia. Por ende, nos lleva a garantizar la construcción de una sociedad con iguales derechos para todas y todas. Digamos que otras cosas que produce positivas que produce la alerta
es que nos ayuda a visibilizar el problema. Yo creo que eso ya tenemos una prueba, que el programa tuyo, Luis, esté hablando de este tema, que los medios estén hablando en el tema, que haya entrado en agenda desde la movilización social. Creo que es muy interesante, está en agenda social, este es un tema de agenda social en este momento en Guerrero, en varias partes del país, pero también en Guerrero. Pero también nos llevaría, como consecuencia, a homogenizar las estadísticas de las diferentes dependencias y a usar más o menos un concepto pues igualado que nos permita conocer. Ahora cada quien tiene sus cifras, porque pues, cada quien tiene fuentes diferentes. Aunque nosotros compartimos fuentes con la Procuraduría y con el Tribunal, evidentemente llevamos un seguimiento mucho más puntual a través de medios de comunicación, que son las cifras que nosotros hemos estado proporcionando, y hemos estado diciendo también con muchísima alarma que mientras en 10 años previos, 1994 a 2004, pudimos documentar 138 asesinatos violentos o dolosos de mujeres, en el otro decenio, que es 2005 a 2015, son más de 1.400 asesinatos dolosos de mujeres o feminicidios. La PROCO tendrá que decirnos de esos cuáles son y cuáles no son, pero en este momento tenemos más de 1.400 feminicidios en el estado de Guerrero en 10 años, de 2005 a 2015, según la información que tenemos en el Observatorio de Violencia Hannah Arendt. Bien. En otras entidades del país, retomando la experiencia, el Observatorio de Violencia Social y de Género, retomando la experiencia en otros lugares del país, muchas veces se ha politizado la cuestión de la alerta de género. ¿Cómo despolitizar? O sea, la alerta de género es eminentemente política. Es una medida política en primer lugar. Es una medida política sobre todo porque requiere pues de voluntades, requiere de recursos, requiere de políticas públicas y requiere de que los sistemas que ya son constituidos funcionen. Entonces es eminentemente política, y cuando decimos que es reparadora del Estado de Derecho, también es jurídica y también es social y también es de justicia. Entonces es una medida en sí misma política que surge de un Estado democrático como una propuesta desde el movimiento feminista de las mujeres. Entonces, ¿qué más político que eso? Es una medida también de tipo político, jurídica, de justicia y social. Bien. Recientemente, hace 4 días, el gobierno del Estado organizó las mesas de trabajo para la protección de los derechos de las mujeres 2016, así se denominó, pero ustedes no participaron. No, pues son mesas que tienen otra intencionalidad, van por otro camino. Qué bueno que las hagan. Yo creo que todo lo que haga el gobierno está bien hecho, está muy bien. Pues tienen ellos obligación respecto de no solamente de la atención, de la sanción, de la prevención y erradicación de la violencia, muchos otros más temas, compromiso con la igualdad. Hay 2 sistemas constituidos y una de las primeras tareas del gobierno del Estado es fortalecer esos sistemas. Entonces yo creo que están bien esa y otras muchas medidas que puedan adoptar, y también pues proveer de recursos para esas políticas. Bien, ¿qué es lo que de acuerdo al Observatorio de Violencia Social y de Género, lo que está haciendo el gobierno del Estado, lo que ustedes están haciendo, cuál sería una convocatoria para tener una sola números, criterios para identificar cuáles son los municipios con mayores? Hay datos, o sea, pero están identificados, sí, absolutamente. Así es. Están identificados absolutamente. Más del 50% de los feminicidios ocurren en Acapulco. Luego sigue Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo. Esas cifras ya están, Luis, están totalmente documentadas. Incluso está documentado en qué municipios es más grave, bueno, lo que se conoce de violencia sexual, porque a lo mejor en otros ocurre, pero no se conoce. Entonces, de los que se conoce están identificados también donde hay más mujeres lapidadas y también donde hay homicidios de odio u homofobia. Bien. Esa información ya la tenemos totalmente identificada, sí. Y también es de conocimiento público, así es. Ahora, sí, si se identifica o si se declara la alerta de género en algunos municipios donde ya están los números, donde están los casos registrados, ¿qué seguiría? Perdón, no escuché. ¿Qué? A ver, si se declara alerta de género en los municipios donde se registran mayores casos de violencia de la mujer, de feminicidios, entre otros, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? De acuerdo a los protocolos, Sigue un seguimiento muy puntual
Y la elaboración de indicadores, bueno, ya se están elaborando los indicadores, para el seguimiento se tiene que hacer de manera previa. Y lo que continúa es una tarea de muchos meses y de mucho tiempo, continúa un seguimiento muy puntual, porque ¿de qué se trata? Se trata ya de evaluar el diseño y implementación de esas políticas públicas que deben garantizar la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres. Y se mide también si las medidas adoptadas, qué resultado van dando. Entonces ahí sí hay una medición muy puntual, y esa ya es una tarea muy especializada, ya es de especialistas para poder llevar el seguimiento. Pero también otra de las consecuencias es que tendrían que irse como homogenizando las estadísticas de las dependencias y también irse como visibilizando los resultados de esas políticas. Eso sigue y es un periodo largo, porque eso tiene que dar resultados. No es al mes, imagino que no se puede medir al mes, pero sí en un tiempo más, en 6 meses se pueden tener resultados totalmente medibles. En esa etapa, digamos que están las alertas de violencia de género que se han decretado en otras 4 entidades. Ya. ¿Cuáles son los beneficios, digamos? O sea, ¿qué facilitaría para atender puntualmente los diversos casos que se han registrado para el futuro, para el presente y el futuro? Sí, pues yo creo que aquí lo que tendríamos como consecuencia, pues un compromiso con el respeto a la propia legalidad del Estado. ¿Qué quiere decir el respeto a la propia legalidad del Estado? Pues el Estado tiene sus instituciones para la investigación del delito y para la imposición de las sanciones. Esas entidades no están funcionando con la eficiencia que debieran. Como una medida reparadora puesta en práctica y con los recursos de la alerta de violencia de género, ellos tendrían que aumentar la eficiencia. Es decir, la eficiencia en la persecución de los delitos, tendría que haber menos casos de mujeres que quedan desconocidas, porque se tendrían que usar los reactivos o lo que fuera absolutamente necesario para identificarlas, para hacer una investigación exhaustiva y que se pudiera saber quién es el responsable, y para garantizar un castigo al responsable, el castigo que marca la ley, ni más ni menos. Es decir, es el respeto a la ilegalidad. Cuando eso ocurra, la inseguridad, también si se atiende la inseguridad, bajará la violencia, por lo menos en las áreas que están localizadas y donde se está perpetrando mayor violencia contra las mujeres. También si se hace muy bien esta labor de la primera que yo he mencionado, bajarán los índices de impunidad. Los índices son muy altos. Es muchísimo el número de casos que quedan sin investigar, sin sancionar, sin aplicación de una pena, lo cual nos genera un tema pues hasta de incentivo y de imitación. Si matar mujeres no cuesta nada, si generar crueldad contra ellas no cuesta ninguna penalidad, ¿por qué no seguirlo haciendo? Entonces tenemos incluso imitadores, casos de violencia familiar que ahora imitan que es una violencia criminal, incluso que se han atrevido, esposos que se han atrevido a dejar el supuesto narcomensaje. Eso no lo vamos a hacer, no vamos a saber cuánto de falso tiene si no se hace una investigación exhaustiva, con lo cual estas medidas reparadoras contribuirán a que esto ocurra. Por lo menos esa es la apuesta de la medida propuesta que se encuentra en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Muy bien. ¿Qué tienen en la agenda el observatorio para los próximos meses, o para este año y los subsiguientes, el Observatorio de Violencia Social y de Género? El observatorio está cerrando esta primera etapa de su funcionamiento con este informe 2005-2015. Es un informe muy exhaustivo que se va a publicar, lo presentaremos en su momento, y luego viene una segunda etapa que es ya trabajar de manera más como más calificada, también aumentando la tecnología, en un observatorio de violencia de género. Amplía el foco, ya no solamente violencia contra las mujeres, y lo unimos con el laboratorio de historia oral que tenemos aquí en el IEPAINA. Muy bien. Entonces, doctor, para la próxima etapa, 5 años más, y estaremos trabajando en esta nueva etapa. Muy bien. Doctora Rosicela Ojeda Rivera, te agradezco muchísimo la deferencia con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, estamos en contacto. Siempre, que esté muy bien. Gracias. Éxito, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy amable. ¿Cómo ve, diputada Magdalena Camacho? Ha sido muy bien explicado por la doctora, sin duda, una mujer muy enterada en estos temas. La pregunta es, ¿qué es la alerta de género? Yo quisiera hacer referencia a lo que dice la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia, o sea, para hablar ya de los temas
como están establecidos en la ley. Dice el artículo 22 que la alerta de violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercidos por individuos o por la propia comunidad. Entonces, bueno, legalmente esa es la alerta de género, ¿no? Diversas acciones que tendrá que hacer el gobierno cuando existan, como en este caso ya se ha dicho, un número alarmante que allá agravia a las mujeres, un número alarmante de homicidios que agravia a la mujer y agravia a la comunidad también, donde las mujeres tienen miedo. Sin duda aquí las mujeres tienen miedo por la razón que quieran, ¿no? Mujeres que dicen que están vinculadas a la delincuencia, que no tenemos la certeza de que así lo sea, porque hasta ahorita, como bien decía la doctora también, lo que prevalece es la impunidad. Y no solo prevalece la impunidad en el asesinato de mujeres, sino en todos los temas, ¿no? Aquí en Guerrero, el alto índice es la impunidad. Con el nuevo, hoy empieza el nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se combina este nuevo sistema con esta realidad? Pues la intención de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral es hacer tener acceso a una justicia expedita, ¿no? Garantizando los derechos humanos del individuo, pero sin duda nosotros en Guerrero estamos advirtiendo que vamos a tener muchos problemas con la implementación del sistema. ¿Por qué? Porque tenemos una calificación muy baja, incluso por lo que ha hecho CT, que estamos entre el 6 y el 7% de calificación para la implementación del sistema. Hay mucha deficiencia en la preparación. Yo creo que de todos los órganos encargados o las instituciones encargadas de la implementación del sistema de justicia penal acusatoria y oral será el Poder Judicial del Estado, porque empezó con esta capacitación, esta preparación no ahorita, sino hace muchísimos años. Yo recuerdo en la época en que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edmundo Román, yo diría que es la época en que más se avanzó en la implementación de este sistema, ¿no? Porque empezó precisamente a capacitar a los jueces para afrontar esto. Vinieron aquí, crearon módulos, salieron al extranjero a prepararse. Entonces yo creo que sí, donde tenemos un poco más de avance será en el Poder Judicial del Estado. Espero que en la nueva designación, tanto el magistrado presidente como los magistrados que integran el Consejo de la Judicatura, pues hayan hecho la elección de los mejores hombres que preparó el propio Poder Judicial, no ahorita, sino hace muchos años. Deficiencia en la infraestructura lo sabíamos todos, porque no se hizo mucho avance. El gobernador mismo dio un balance cuando recibió esto. Había muy poco trabajo en estructura, pero donde más nos preocupa pues son nosotros en la capacitación de policía, de las diversas policías, porque son en todo caso los que primero llegan, ¿no? Cadenas de custodia, etcétera, falta capacitación ahí. Y el otro punto, los fiscales, ¿no? En el Ministerio Público también deberá hacerse una evaluación, y nosotros por eso hemos solicitado incluso presentamos un exhorto al fiscal para que nos indique al Congreso cuál es el grado de capacitación y avance de los ministerios públicos, que fue turnado a comisión y que habrá que decidirlo. Nosotros en la siguiente sesión estamos pidiendo la comparecencia del fiscal, pues para que de forma directa informe al Congreso y al pueblo de Guerrero cuáles son los avances en la capacitación de los fiscales, porque es muy importante, porque el artículo 19 constitucional ahora ha manejado las prisiones o ha establecido, las prisiones preventivas de forma oficiosa en casos muy limitados, lo deja muy muy abierto, y el Ministerio Público tendrá una importancia trascendental para que cuando esté en peligro la víctima, cuando sea una persona que resulte un peligro, pues no esté en la calle, pero tiene que hacerlo el Ministerio Público, solicitarlo fundadamente al Ministerio Público, y el juez así lo deberá acordar. Recientemente hubo aquí en Acapulco, pues muy conocido el primer caso que se llevó en un tribunal oral, y del de extorsión, que se fueron
que se fueron libres porque el Ministerio Público pues no solicitó la prisión preventiva como una medida cautelar. Bueno, ya son otros temas. Sí, bien, le pregunto también, ustedes con este tema, miren, lo que pasa es que nosotros pensamos en el colectivo de que es necesario que se haga público este análisis de este tema de la alerta de género, para saber no estar en contra del gobierno, y menos de alguna persona en lo particular. Es una nueva cultura de la información a partir de los temas sustantivos que son reales. Ya me dijeron hace rato, hace unos minutos, me están diciendo, oye Luis, es un tema muy delicado, no te metas y que no sé qué. Yo, mire, no se trata de eso. Se trata de, esto es incluso, al hablar de esto, es un tema preventivo. Ilustramos con realidades de otros países, con un tema que está en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas, que no es privativo de Chilpancingo, de Acapulco, menos de México, también en otros países que lo estábamos dando a conocer, y que lo vamos a seguir analizando, no con el afán de molestar a nadie, al contrario, de generar la armonía a partir de las grandes ideas que hay, de las grandes realidades que tenemos, que nos duelen, que nos lastiman y que hemos sido también parte de esta situación de la violencia en nuestros derechos, ¿no? Entonces, diputada, yo le agradezco mucho. Usted nos está diciendo que van a convocar, que van a proponer al Pleno, incluso obviamente si esto se aprueba, pues también al Ejecutivo Estatal, para que el Fiscal General del Estado dé a conocer los trabajos que está realizando. Y con el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, que es el caso que usted preside, esta comisión plural del Congreso del Estado, ¿cómo vamos en ese sentido? Bueno, nosotros en la comisión citamos a comparecer en su momento al secretario de Seguridad Pública, quien nos explicó estas nuevas políticas o nuevos cambios en los sistemas de seguridad pública, que poco a poco hemos venido viendo que se han implementado, como el hecho de que los C4 fueron quitados del Consejo Estatal de Seguridad Pública, pues para capacitar, no estaban funcionando. Que se iban a entregar mientras se capacitaba el personal adecuado al ejército. O sea, poco a poco nos explicó cuáles van a ser las políticas que se iban a implementar. Obviamente pues son políticas que no pueden darse a conocer, sino que tienen que irse implementando, pues precisamente para no prevenir a la delincuencia, ¿no? Y a lo mejor ya empezaríamos a ver resultados. Yo confío en que así sea, en el hecho de que el manejo de los C4 ya por ahora, mientras no termine la capacitación de la gente que el Estado haya asignado, no tenga el ejército, pues sirva para reducir el índice de criminalidad que tenemos, ¿no? Bueno, me decían que en otras entidades federativas el proceso de certificación, porque digo, este tema que estamos tocando, que esta parte es parte de un todo. Sí, correcto. ¿No? Sí, correcto. Cuando hablamos de alerta de género, pues si no tenemos buenos policías, si nos dan certificados, bueno, pues entonces cómo vamos a hacer buenas investigaciones o cómo detener, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de certificación también es muy complejo, porque me decían que en otras entidades federativas, bueno, el que certifica o los que certifican recibían llamadas, sabes que quiero que esto y esto lo certifiques. Entonces es muy delicado el asunto, es muy complejo, no es tan fácil como pensar, pues certifíquenlos y los buenos entran y los malos se van. No es cierto, hay cosas mucho más complejas dentro. Sí, es correcto. Mire, la experiencia que nosotros tuvimos en el Ayuntamiento de Acapulco precisamente se da en ese sentido. El proceso de certificación no se pudo hacer en el Estado y se eligió por el Consejo Estatal de Seguridad Pública en su momento que se hicieran por los centros de evaluación federales, y fue así como lo hizo, por ejemplo, CISEN, lo hizo PGR, y la Policía Federal. O sea, salieron del ámbito del Estado y se fueron al ámbito federal para lograr hacer una buena evaluación de los policías, porque como usted decía, pues en un principio ahí pasaban todos, ¿no? Por las razones que fueran, no son hechos que nos constaran. Sin embargo, en el grupo de coordinación Guerrero en su momento se tomó la decisión que fueran los centros federales quienes evaluaran. Se puede hacer, por supuesto, porque el municipio tiene que mandarlo al Consejo Estatal de Seguridad Pública, que es el que encargado de la evaluación, pero de ahí el Consejo puede celebrar los convenios pues con la Federación para que lo hagan, que son temas delicados y sí lo son, por supuesto, pero necesita trabajarse, necesita
afrontarlos y tomar decisiones que beneficien a Guerrero, que beneficien, los índices están a la vista de todos sabemos qué ocurre en Guerrero, por lo que digan los medios o por lo que nos enteramos qué ocurre en tu comunidad, en tu medio reducido, ¿no? Tu colonia, el temor de la gente, por supuesto, ¿no? Nosotros seguiríamos insistiendo, por supuesto, que se haga la evaluación de los policías, que se depuren las policías municipales, que son la policía más vulnerable, ¿no? Se ha reconocido así, no solo porque lo digamos nosotros, sino porque se ha reconocido así a nivel nacional en las propias iniciativas que enviaron en su momento Felipe Calderón, que mandó el presidente Peña Nieto. Pues se han hecho estudios y se ha llegado a la conclusión de que la policía municipal de todos los municipios resultaría la más vulnerable. Entonces, y como además es la que está en proximidad con la comunidad, pues es necesario que estén policías certificados, ¿no? Muy bien. Le agradezco muchísimo la atención, diputada Magdalena Camacho Díaz, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ir a una breve pausa. Al regreso, vamos a tener la entrevista con la directora del Centro Las Libres de Guanajuato, la maestra Verónica Cruz Sánchez. Regresamos. Apareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, yo estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla sacar la ropa. Ya volvemos con más Sobre la Mesa. Escuchas El Agro. Teléfono en cabina 484-6679. El amor toma una nueva forma. Más definida, romántica. 107.5 FM XHKOK con 25.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Acapulco, Guerrero. Romántica. Código postal 39690. Acapulco, Guerrero, México. Romántica. La frecuencia del amor. Con más de 100 millones en premios entregados, regresa el 15º sorteo Recorte, Canjee y Gane con Novedades Acapulco. 1.500.000 pesos sorteados en 10 meses. Usted también sea parte de nuestros felices ganadores. Suscríbase al 486-5848 con 10 líneas. Permiso según número 2015-0736, PS06. Era Familiar Princess 2016 en Acapulco, Riviera Diamante, presenta Hello's ID, una espectacular fusión de circo y baile urbano. Del 22 de julio al 14 de agosto en Forum de Mundo Imperial. Cirque Hello's ID, un espectacular show de Quebec, Canadá que no te puedes perder. Visita forumimperial.com para más detalles. Los jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo esto, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. ¿Quién le presta a un joven? Hoy se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora, con Crédito Joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con Vivienda Joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. www.gov.mx/Crédito Joven. Mover a México. Gobierno de la República. Si hay algo de lo que todos estamos seguros es del ingenio de los mexicanos, pero es hasta este gobierno que se empezó a creer en él. Al día de hoy hemos impulsado 2 millones de ideas a 2 millones de emprendedores que están creando empleos. La idea es eliminar todas las barreras para que el ingenio y las buenas ideas de los mexicanos hagan brillar aún más a nuestro país. Si tú también tienes una idea brillante, conéctate a www.gov.mx/INADEM. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
programa. La Secretaría de Educación Guerrero informa. La Secretaría de Educación Pública ha dispuesto las medidas necesarias para que el ciclo escolar concluya con toda normalidad. Las boletas y certificados de calificaciones serán entregados con toda oportunidad en cada uno de los planteles. Guerrero nos necesita a todos. Pasado y presente juntos en Romántica 107.5 FM. La frecuencia del amor. Toma la iniciativa y debate con nosotros. El Agro, con Luis Flores. Continuamos. Muy bien, el día de hoy estamos en el foro El Agro, transmitiendo en el 107.5 de FM de Radiorama Acapulco y también por el www.elagro.com.mx, foro El Agro. El tema de hoy es con una pregunta: ¿qué es la alerta de género? Y agradezco muchísimo la deferencia de todas las amigas y amigos que nos están llamando y sobre todo que están participando. Y el día de hoy también invitamos una distinguida mujer, una distinguida dama, a quien aprecio mucho que haya aceptado participar con nosotros en esta gran pregunta sobre la alerta de género. Verónica Cruz Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias ahí en Guanajuato, felicidades. Buenos días, muy bien, muchas gracias y muchas gracias también por la invitación. Pues amigas y amigos, les informo que a muchos de ustedes, pero a muchas mujeres ya saben, sobre todo los que hacen academia e investigación, Verónica Cruz Sánchez es fundadora y directora del Centro Las Libres. Ella tiene un trabajo amplísimo en este tema. Ella nació en León, Guanajuato, y cuando estaba en la escuela secundaria, de acuerdo a lo que las investigaciones hicimos, en la escuela secundaria pasó sus noches de puerta en puerta para enseñar a las mujeres a leer y escribir en marcha. En el proceso aprendió historias de la violencia que sufrieron y sabía que habían encontrado el trabajo de su vida. Y bueno, también decirles que este trabajo que realiza Verónica Cruz Sánchez no es nuevo. Ha agitado, es una promotora para una legislación más estricta por la violencia sexual y ha insistido en que las leyes que están en su lugar se deben cumplir. Muchísimas gracias, muy amable Verónica. ¿Cómo ves el país? ¿Cómo estamos en el país? Ustedes tienen estudios amplios, entre ellos también el estado de Guerrero. Verónica. Sí, buenos días, muchas gracias. Pues por supuesto que grave, como lo estamos viviendo la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas que habitamos este país, un estado más grave que el otro, ¿no? Con problemas. En general, creo que la preocupación que tenemos todo mundo en este momento es la violencia generalizada, la falta de seguridad, una desconfianza hacia nuestras instituciones, de manera particular hacia la Procuración y Administración de Justicia. Y por fin teníamos de repente una esperanza de que nuestros políticos quisieran que volviéramos a confiar en ellos con esta ley, esta iniciativa ciudadana de 3x3, donde por fin se pusieran a que dejáramos de sospechar de ellos que los dineros públicos se van a sus bolsillos y nada, tampoco. Entonces, frente a esta violencia generalizada, el tema que nos ocupa a propósito de la pregunta que hace sobre la alerta de género, hay una hipótesis que sigue latente desde hace más de 20 años. No haber resuelto el problema del feminicidio en Ciudad Juárez de más de hace 20 años, que saltó al mundo internacional, que se conoció en el mundo como las muertas de Juárez. Hoy tenemos la violencia generalizada contra las mujeres en este nivel de extremo, contra las mujeres en todo el país, un estado peor que el otro. Por supuesto que hay estados con mayores índices de violencia donde se ha alcanzado una ya complicidad, donde ya no solamente es la violencia que antes era como más vista, que era la violencia de pareja, la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, mayoritariamente de pareja. Hoy hay una complejidad con la violencia relacionada al crimen organizado, una violencia contra las mujeres relacionada con los delitos de tipo común como robo a casa habitación,
pero hoy también conocemos una violencia generalizada, violencia feminicida que empieza con la violencia sexual, termina en feminicidio relacionada con la trata de mujeres y desaparición de mujeres. Hay estados como el estado de Guerrero y el estado de México que tienen todas estas violencias juntas, lo cual hace muy complejo todavía el problema, pero mucho más complejo si no empezamos, en este caso, la sociedad a exigir que los gobiernos cumplan con su obligación. Y en este caso los gobiernos que no reconocen la violencia, si los gobiernos no reconocen la violencia contra las mujeres como un problema de seguridad nacional, de seguridad pública y de interés público, entonces va a ser muy difícil resolverla, porque se necesita reconocer el problema, saber de qué dimensión es el problema y los datos. Si algo hemos hecho las organizaciones y las feministas de este país es contar muertas. Sabemos exactamente cómo está el problema en todo el país y los gobiernos han hecho oídos sordos. Hoy me parece que el mecanismo de la alerta de género, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es un mecanismo que está en manos de la ciudadanía, en manos de las mujeres, de las feministas que estamos preocupadas por esta problemática, y es un mecanismo para exigirle al Estado en sus 3 niveles, federal, estatal y municipal, que haga las acciones de emergencia para resolver un problema en un territorio determinado, porque los feminicidios se pueden prevenir. Y eso es lo que queremos, que se prevengan los feminicidios. No queremos dedicarnos las feministas eternamente a seguir contando muertos. A ver, si hacemos un repaso a nivel nacional, sean las declaratorias de alerta de género por la identificación de tantos feminicidios y agresiones y violencia a los derechos de las mujeres, ¿en qué entidades del país es el mayor número de registros o de casos identificados? ¿Y cuáles son las atenciones que han dado los gobiernos de los estados? ¿Y cuál ha sido la participación de las académicas y de las organizaciones no gubernamentales en este tema? Muy bien, voy a tratar de las 3 preguntas de manera muy concreta responderlas. Primero, es importante que la población en general sepamos que este mecanismo de alerta de género tiene 2 vertientes. Se puede solicitar en cada estado, en cada municipio, en cada colonia, en cada calle, por organizaciones de derechos humanos locales, nacionales e internacionales, y los organismos de procuración de derechos humanos, sean procuradurías en los estados o sean comisiones de derechos humanos. Eso es importante. 2, hay 2 vías por las que se puede solicitar la alerta de género: por los feminicidios o por la violencia feminicida, que en el extremo se contabiliza con los feminicidios, o por agravio comparado. ¿Qué significa agravio comparado? El ejemplo más claro es la Ciudad de México. Si en Ciudad de México el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas, es decir, es un derecho de las mujeres por decisión interrumpir un embarazo no deseado hasta las 12 semanas en las instancias de salud pública. Y en Guerrero o Guanajuato es un delito. Eso nos causa agravio a las mujeres, porque hay una discriminación que el propio Estado hace entre las mujeres mexicanas, nada más por el territorio en donde nos tocó nacer. Entonces, estas son las 2 vías: por violencia feminicida, sea por homicidios violentos contra las mujeres por razones de género o tipificados como feminicidio, o por agravio comparado, las 2 vías por las que se puede solicitar alerta. Ahora, ¿qué estados? No necesariamente los estados con mayor número de feminicidios somos los que hemos solicitado alerta de género. Es decir, hemos solicitado alerta de género las organizaciones que nos hemos decidido, organizado y enfrentado al Estado para decir: tienes que declarar una alerta de género porque no has podido resolver el problema de la violencia contra las mujeres y ha llegado a grados máximos de que existan los homicidios violentos contra las mujeres, es decir, los feminicidios se pueden prevenir. ¿Cuáles son los estados? En esta nueva, con un cambio de reglamento del 2013 para acá, que fue accesible, que se pudo acceder a que se declararan las alertas de género, en principio que entraran las solicitudes, porque desde el 2008 que existe este mecanismo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no se había podido ni siquiera lograr que se admitiera una solicitud
porque en general los gobernadores y los estados no querían que se les hicieran ni siquiera solicitudes. Hubo un cambio de reglamento que metió un actor importante que fue a la academia. Entonces, para analizar y hacer lo que mejor saben hacer, que es los estudios, la investigación en territorio, se dice investigación in situ, para saber si una solicitud de una organización, por ejemplo, por los homicidios violentos de mujeres en Guanajuato del 2013, entonces ese equipo de expertas vino a Guanajuato a verificar, a hacer esa investigación de lo que estábamos diciendo las organizaciones para saber si ocurría de esa manera o incluso era peor. Entonces, ¿qué estados llevamos solicitudes de alerta de género? Hoy están la mitad del país, 16 solicitudes de alerta de género en 16 estados. Es Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Colima, Baja California, Sonora, Jalisco y otros estados. Es decir, no necesariamente está por el número de feminicidios, sino por organizaciones que decidimos solicitarlas. Al día de hoy, ¿cuántas declaratorias de alerta de género hay en el país? Porque estas son solicitudes, es decir, donde se ha solicitado que se implemente. Y hasta hoy hay 2 donde se ha logrado que se declare alerta de género, el Estado de México y Morelos. Y no todo el territorio del estado, sino en el Estado de México 12 municipios y en el Estado de Morelos en 6 municipios. Hasta ahora esas son las 2 declaratorias. Están por declararse Veracruz, Michoacán y Sonora. Todavía están el resto de los estados está en análisis todavía, ¿no? Entonces, hasta ahorita, ¿cuál es el papel de la academia? Me parece que son las actoras centrales, la academia de este país, las académicas y académicos comprometidos con el avance de los derechos de las mujeres, pero sobre todo con conocimientos y expertise en violencia de género, violencia feminicida, están siendo los actores decisivos, claves, para que se pueda, los estados empiecen a reconocer el problema, porque tenemos tradicionalmente una confrontación entre las organizaciones y los estados. Las organizaciones diciendo, van 100 feminicidios en Guanajuato, y el estado diciendo, no, solo 2, porque solamente 2 se tipifican según nuestro código penal. Y nosotras decimos, si el resto de las muertes violentas de mujeres presumibles de feminicidio, entonces, ¿qué son? Y entonces la entrada de la academia ha hecho eso, es decir, no es un problema de las organizaciones con los estados, con los gobiernos, es un problema social que el Estado tiene que resolver y ponerlo en ámbitos de investigación, en ámbitos científicos y en documentos estructurados que hagan que los gobiernos reconozcan el problema y se miren a sí mismos. Me parece que ese es el papel que la academia está jugando en las investigaciones y en las declaratorias de alerta de género. Es que un problema que parecía una confrontación solo mediática entre las organizaciones, las feministas y los gobiernos, hoy los gobiernos tengan que pensársela 2 veces de que es un problema que a los propios gobiernos afecta y que más les valdría reconocer el problema, como en el caso de Guerrero, de las últimas noticias que hemos leído, donde el procurador dice, no se necesita una alerta de género porque solo van 7 feminicidios. Sí, solo 7 feminicidios tipificados, que no significa que son todos los feminicidios que ocurren todos los días en Guerrero, porque ni siquiera saben cómo investigar todos los homicidios violentos de mujeres para tipificarlos con feminicidios. Pero más allá, no es por los que se tipifiquen como feminicidios. La preocupación es que están matando a las mujeres y las están matando por razones de género, y eso es lo que se tiene que investigar. ¿Cuáles son las razones de género? Es decir, ¿cuáles son las características específicas, causas y consecuencias por las que están asesinando las mujeres por razones de odio, por misoginia, por machismo, porque los hombres están muy enojados con las mujeres y la forma de estarse desquitando es con las más vulnerables estarlas matando o en situación de vulnerabilidad. ¿Qué atenciones en el caso que nos mencionabas de los 12 municipios del Estado de México y de los 6 municipios del Estado de Morelos, nuestro estado? Nuestros 2 estados son vecinos, el Estado de México y el Estado de Morelos son vecinos, hay el Estado de Guerrero. ¿Cuáles son las atenciones que le están dando en este momento a esos 18 municipios? Pues tuvieron que empezar a hacer lo que debieron haber hecho, por cierto, hace 20 años. Un diagnóstico
específico de la violencia feminicida. Es decir, hoy en el Estado de México saben exactamente por qué ocurren, dónde ocurren y quiénes están involucrados en los asesinatos de las mujeres, más allá de los esposos, de los microbuseros, del crimen organizado, quién está desapareciendo las mujeres en el Estado de Guerrero. Tuvieron que conocer y reconocer el contexto en el que estaban esas mujeres por las razones que fueron asesinadas, es decir, finalmente el Estado no las protegió y no garantizó los derechos básicos. Están identificando, es decir, en ese sentido el diagnóstico tuvieron que cambiar marco legal para poder ser accesible la justicia para las mujeres. Tuvieron que ponerse las pilas en otorgar las órdenes de protección, es decir, creerles a las mujeres cuando van a denunciar, protegerlas para que las dejen de matar y no dejarlas expuestas como viene sucediendo en el resto del país. Tuvieron que hacer campañas serias, no como esta campaña de Tecate, ¿no?, sino campañas serias donde den la información específica y concreta. Tienen que estar especializando, ya no solo sensibilizando como se ha venido haciendo en el país a jueces y ministerios públicos, sino profesionalizando y especializándolos en la atención a la violencia feminicida. Y así una serie de tuvieron, como ya estaba localizado en un municipio concreto en qué tramo desaparecían las mujeres, era de orden de obra pública, por ejemplo, había que iluminar, había que limpiar esos baldíos para que las mujeres dejaran de ser atacadas violentamente y sexualmente y desaparecidas en esos tramos donde muy temprano en el Estado de México tenían que caminar a tomar los microbuses y en ese inter desaparecer. Entonces, medidas más o menos, hay una serie, por supuesto, son muchas más, solo estoy dando unos ejemplos. Eso es en el Estado de México. Hasta hoy la información que tenemos es que el Estado de México está teniendo que reestructurar toda su acción de gobierno para poder hacer estas acciones emergentes de manera efectiva. Y en eso está, en el camino. Todavía no podríamos cantar victoria, pero parece que va en el camino concreto, correcto, y eso tiene que ver con la exigencia de las compañeras que solicitaron la alerta de estar siguiendo y exigiendo al Estado de México que haga lo que tiene que hacer. El caso de Morelos es un caso distinto porque es un estado que ha sido muy reticente, incluso con la alerta de género. Los municipios no terminan de aterrizar las acciones concretas que les mandata la alerta de género para prevenir los feminicidios. Ahí todavía está mucho más atrasado el trabajo porque todavía no quieren entrarle en serio a resolver el problema aun cuando tienen alerta de género. Es decir, ahí se necesita mucho más exigencia, mucho más vigilancia y también que el gobierno federal presione mucho más al gobierno de Morelos. Muy bien. También se encuentra con nosotros la maestra en psicoterapia familiar aplicada a grupos vulnerables. Ella, la maestra Pilar Pérez, tiene una pregunta que hacer. Adelante, por favor, Pilar. Sí, gracias Luis. Maestra Verónica Cruz, mucho gusto. Yo quisiera preguntarle, ¿qué tipo de acciones en materia de salud mental se están implementando para las familias, en este caso de las mujeres víctimas de feminicidio en los diferentes estados a través de esta alerta de género? Dos casos concretos que conozco. En el estado de Guanajuato se tuvo que abrir una de las recomendaciones de esta solicitud de alerta de género que hizo el grupo de expertas. Fue una comisión especial para dar seguimiento a las familiares y víctimas directas e indirectas de los feminicidios de 2013 y 2014. Y la parte esencial tuvo que ser en el acompañamiento emocional y psicológico para estas familias. Y tuvieron todo que aprender en el Estado, implementar modelos de lo que significaba el acceso a la justicia y el acompañamiento para cada una de las familias y sobre todo para los huérfanos del feminicidio en Guanajuato. Entonces ahí se exploró todo un modelo de cómo dar acompañamiento psicosocial, emocional y de reparación del daño, y tuvo que abrirse una comisión especial solo para esos casos. El otro caso que conozco es en el Estado de México, es que incluso tuvieron que implementar porque donde estaba uno de los temas fuertes, fíjense, nada más era
con quien presta los servicios. Es decir, estaban muy quemados o están muy quemados, como debe pasar en el país, la gente que atiende violencia y sobre todo feminicidio, y tuvieron que empezar por dar contención y atención a quien tiene ya el síndrome del burnout de las instituciones públicas y la forma deshumanizada en la que estaban atendiendo los casos. Entonces, a propósito de estas dos, de la alerta en el Estado de México y de las recomendaciones de Guanajuato, que no es alerta de género, pero el gobierno de Guanajuato estuvo obligado a cumplir con 13 recomendaciones, son los dos casos concretos que conozco respecto a lo que me preguntan. Muchas gracias. Muy bien. Verónica Cruz Sánchez, te agradezco muchísimo la deferencia. Vamos a seguramente en otra próxima oportunidad, vamos a tener una segunda ronda también de participaciones. Te voy a invitar nuevamente. Verónica Cruz Sánchez, te agradezco muchísimo la deferencia. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Buenos días, muy amable. Pues Verónica Cruz Sánchez, estamos interactuando también con ella. ¿Cómo ves? Adelante. Pues, Pilar Pérez. Dos casos, ¿no? De repente hablamos de cifras alarmantes de feminicidios. ¿Tú lo sabías de esos datos? ¿No? Pero fíjate, sí me causa un poquito de sorpresa que pese a los altos índices que ha prevalecido en los últimos años de violencia contra las mujeres, de feminicidios en particular, y solamente 2 casos se le haya dado el seguimiento y la atención emocional a los familiares de estas víctimas, ¿no? Y creo que nos habla de que nos falta todavía mucho camino que recorrer, asumiendo que estos 2 casos ya son producto de una alerta de género autorizada, o sea, de ya una atención que se está brindando, de una serie de estrategias apuntaladas precisamente a atender esta problemática. Imagínate 2. Bien, ¿tú has tenido algunos casos? ¿Has atendido algunos casos? Bien. Sí, se han estado atendiendo yo creo que el asunto aquí de la violencia, no nada más de género, ¿no? Yo creo que últimamente en todo el país, pero bueno, el estado de Guerrero encabeza los altos índices de violencia de todos los tipos. También nos mencionaba la diputada que en Guerrero se presentan toda la clasificación de violencias en todos sus géneros, en todos sus tipos, y se hacen presente, y que precisamente el estado de Guerrero está encabezando esa lista, ¿no? Bien, pero del trabajo como psicóloga, estás en el DIF de Atoyac, sí. Y de casos que has visto en niños, ¿cómo ves? Bueno, definitivamente. Con relación a estos problemas. Claro, por supuesto. Mamás golpeadas, abandonadas, con problemas emocionales, algunos que han pasado precisamente por cuestiones de feminicidio. Sí, mira, en estos casos se da de entrada, así de manera inmediata, una fractura en la estabilidad familiar. Esto genera otra serie de problemáticas también de salud mental en todos los integrantes de la familia, ¿no? De entrada, la mujer violentada, en muchas de las ocasiones, pues también reproduce la violencia, ¿no? La mujer es agredida físicamente o emocionalmente por su pareja o por otras personas, y en este ciclo de violencia interminable, pues siempre se va proyectando la violencia hacia el más débil, ¿no? En este caso, después de la mujer en casa, muchas veces son los hijos los que quedan en este estado de vulnerabilidad. Entonces la violencia muchas de esas ocasiones se proyecta precisamente con los hijos, y estos hijos pues también empiezan a reproducir conductas violentas en contextos escolares, en contextos sociales, y bueno, ahí tenemos como resultado una sociedad violenta, ¿no? Que es la que prevalece el día de hoy en nuestro estado. Muy bien. Te agradezco muchísimo la atención, maestra Pilar Pérez, licenciada en Psicología. Muchas gracias. Claro que sí. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Ya se encuentra con nosotros Ricardo Castillo Díaz, director general del proyecto Cuadratín Guerrero. Vamos a hablar otro tema también sobre esto, y vamos a cerrar con lo que es esta gran pregunta, que es la alerta de género. Seguramente vamos a hacer una segunda etapa, si nos dan chance, que ya ven cómo están las cosas. Pero, ¿por qué? Porque estamos haciendo en este proyecto periodístico, el foro
el agro, la naturaleza de la humanidad, estamos promoviendo un examen público de nuestra realidad, con un tema en lo particular el día de hoy, que es la alerta de género. Nos preguntamos y hemos escuchado diversas voces. Nada más nos falta la parte institucional, que seguramente será en la próxima emisión o edición de este proyecto, porque mandamos el oficio a don Florencio Salazar Adame. Nunca lo hago, pero bueno, finalmente se habla y se hace, pero bueno, le mandé el oficio para que quede constancia. Y la respuesta fue a través de su secretaria, de que estaba muy ocupado y que tenía varios compromisos en la agenda. Seguramente en un futuro no muy lejano habrá de darnos algunas respuestas, entendiendo de que en esta semana que está terminando, pues fue el martes o miércoles, organizaron el gobierno del Estado unas mesas de trabajo para la protección de los derechos de las mujeres 2016. Bueno, vamos a saber. Vamos a una pausa y al regreso tendremos la plática con Ricardo Castillo Díaz. Es cobarde, abusivo y duele que las mujeres sean maltratadas y asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Y es que ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja la pena y el dolor, y es que ella no conoce a aquel hombre que un día la enamoró. Duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia en su alma de cualquier chaparrón, y es que ella. Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía. Y en tu ventana gritas al cielo, pero lo dices callada, no vayas. Escuchas el agro con Luis Flores. No te desconectes, tu opinión es la más importante. Llámanos a cabina al 484-6679. El amor toma una nueva forma, más definida, romántica. 107.5 FM XHKOK con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Acapulco, Guerrero, romántica. Código postal 39690, Acapulco, Guerrero, México, romántica. La frecuencia del amor, una estación de Radiorama, la cadena que une a México. Teléfono 484-1075. Movimiento Ciudadano. En la Suprema Corte promovemos el vínculo permanente con las escuelas de Derecho y sus alumnos. Por ello ponemos a tu disposición información útil y relevante. Consulta la información que la Suprema Corte tiene para ti en www.supremacorte.gov.mx. Síguenos en Twitter, @SCJN. Suscríbete al newsletter. Escucha nuestros programas de radio. Descarga el podcast y sigue la transmisión de las sesiones en vivo por el canal judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. 9 de cada 10 delitos no se denuncian en México. Somos de los países con mayor impunidad del mundo. Lo que no se denuncia, no se investiga. Y lo que no se investiga, no se sanciona. La inseguridad es responsabilidad de todos. Tú también puedes prevenirla denunciando al crimen. Si denunciamos, acabamos con el delito y acorralamos a los delincuentes. Juntos podemos cambiar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª legislatura. Medio año, medio precio. En Muebles Dico la fiesta ya inició. Medio año, medio precio con toda la tienda a mitad de precio. Y solo del 17 al 21 de junio, 6 meses sin intereses con tarjetas Banamex. Además, participa para ganar descuentos electrónicos de hasta un 25% de descuento. Ven a la fiesta en Dico es economía. Te esperamos frente a la isla, Torre Flomer y frente a la terminal marítima.
La Secretaría de Educación Guerrero informa. Para cualquier denuncia o anomalía que se presente en los planteles escolares, la Secretaría de Educación Guerrero pone a disposición el número 01800-727-1717 y su página de internet www.sec.gov.mx. La educación es el vehículo para transformar a Guerrero y al país. Guerrero nos necesita a todos. Cada melodía, cada letra de tu vida te hace sufrir, te hace vivir. 107.5 FM Romántica. Las distintas expresiones fortalecen el bien común de la sociedad entera. Esto es El Agro. Continuamos. Muchas gracias amigas y amigos por sus comentarios. Vamos a hacer un paréntesis de este importante tema, la alerta sobre qué es la alerta de género, sus implicaciones jurídicas, políticas, sociales, psicológicas, en fin. Vamos a hacer un paréntesis ahorita. Vamos a hablar, primero saludo a mi compañero, amigo, colega Ricardo Castillo Díaz, director general de Cuadratín Guerrero. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, Luisito, te agradezco mucho aquí el favor de tu invitación. Pues aquí estamos. Bien. Hay un tema interesante que es la ley 3 de 3. A ver, haz una reseña de cómo fue en el Parlamento, desde cómo nace la idea que fue la primera iniciativa ciudadana, ¿no? Así es, efectivamente, rápido como para resumirlo en un minuto. Un grupo de ciudadanos, particularmente algunos académicos, organizaciones civiles que han estado comprometidas con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, etcétera, pues comenzaron a promover desde hace un año pues que se reformara la ley, que se creara este Sistema Nacional Anticorrupción en el país. ¿Y qué incluía básicamente? Bueno, pues uno de los puntos que específicamente estaban planteando era que los servidores públicos, todos, los funcionarios, los políticos, desde el presidente de la República, sus secretarios, gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, etcétera, presentaran, y no solo presentaran, publicaran en una página, ¿no?, que es esta página que ha promovido esta organización o este conjunto de organizaciones en la página que se llama Ley 3 de 3, así se llama la página, que ahí se publicaron tres cosas fundamentalmente. Primero, la declaración de impuestos de los políticos, es decir, cuánto están pagando de impuestos, porque ahí se sabe cuánto ganaron a lo largo del año. Segundo, la declaración patrimonial. ¿Qué implica esto? Bueno, pues saber qué bienes tienen, cuántas casas, cuántos departamentos, cuántos edificios, cuántos coches, en fin, todo lo que tiene que ver con los ranchos. Así es. Fincas. Y segundo, la declaración, su declaración de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Es una declaración donde ellos especifican claramente qué intereses financieros o empresariales tienen. Es decir, si ellos o sus familiares se dedican, no sé, al ámbito de la construcción o de las, no sé, de cualquier tipo de giro. Conflicto de intereses. Para exactamente establecer si tienen un conflicto de intereses desde el poder y que, bueno, pues sean ellos o sus familiares o sus compadres o sus amigos los beneficiados con estos contratos que siempre son muy cuestionados en el gobierno. Entonces, esta ley 3 de 3, por eso es 3 de 3, son tres declaraciones: la declaración de impuestos, la declaración patrimonial y la declaración de intereses, pues era como el centro de la atención de esta ley. Pues resulta, mi querido Luis, que al final de cuentas se abrió la discusión porque los ciudadanos que estaban haciendo este planteamiento necesitaban solamente, si no me equivoco, 110,000 firmas para poder llevar a cabo esta iniciativa ciudadana, y resulta que lograron juntar 630,000 firmas, lo cual, bueno, vino a ser por primera vez el caso de iniciativa ciudadana más, digamos, más con mayor apoyo y respaldo ciudadano. No, pero nunca se había visto tantas firmas. Y llegan, así es, nunca se había visto tanto respaldo. Llegan al Senado, llegan con este planteamiento y al final, pues, se
les tiene que abrir las puertas porque traen este respaldo de firmas que ya dijimos, y al final los senadores en la semana que está concluyendo votan ya finalmente este nuevo paquete de leyes al cual denominan Sistema Nacional Anticorrupción, pero resulta que entregan una ley 3 de 3 rasurada. De modo que los mismos senadores acuerdan, o la cúpula de los partidos políticos, particularmente el PRI y el Verde, acuerdan pues no hacer obligatorio que los servidores públicos publiquen estas 3 declaraciones que me parece que son claves para conocer el dinero que tienen los políticos y cuánto han llegado a hacer pues en su carrera y si realmente es producto de su salario. Nosotros sabemos, o hay muchísimos casos que se conocen de que bueno, pues los políticos no tienen bienes y tienen recursos que difícilmente habrían obtenido con el producto de su salario. Así que por eso efectivamente era clave esta discusión y el hacer obligatorio la publicación de estas 3 declaraciones. Al final los senadores votaron para que esto no fuera obligatorio. Solamente tienen que, hay como un requisito de que las presenten, pero no que se publiquen. Es decir, que la gente no sepa cuánto tienen, cuánto ganan y qué intereses tienen. Posteriormente vienen en la misma votación en la Cámara de Diputados para validar lo que había aprobado el Senado, y pasa exactamente lo mismo, con el voto mayoritario de la alianza entre el PRI, el Verde y el PANAL, pues evitan precisamente echar abajo esto que ya había aprobado el Senado y sacan finalmente una ley 3 de 3 que dicen que pues es bastante light y que finalmente pues protege los bienes y el dinero de los políticos. Al final de cuentas no va a ser obligatorio que se publique. A ver, en el Senado de la República hay un llamado, en el momento en que estaban debatiendo este tema, la iniciativa privada dice pues que sea público, que sea público. Entonces inmediatamente viene una reacción en el Senado y dice, claro, que sea público, pero que sea público, pero también que sea público también a la iniciativa privada que tiene contratos por servicios con los 3 niveles de gobierno. Es decir, quieren aplicarle ahora en venganza los políticos a los ciudadanos, que también los ciudadanos presenten sus declaraciones patrimonial, de impuestos y de intereses. Y se aprueba eso después en la Cámara de Diputados. Y lo aprueban así los senadores en venganza, diciendo, bueno, nos exhiben a los políticos, pues también vamos a exhibir a los empresarios, ¿no? Bueno. Cuando en realidad el espíritu de la ley no era ese, el espíritu de la ley estaba dirigido a los políticos, no a los empresarios. Los empresarios como parte de la cuestión de anticorrupción. Claro, que era el concepto sustantivo. Pero finalmente el que comete la corrupción es el político. El empresario lo sigue o lo seguiría, pero el que, digamos, desde el poder hace que se genere este esquema perverso de corrupción, de la mochada, del 10, del 15, del 20%, etcétera, pues es el político. Es más, hasta 14 o 18 años se estableció para los moches, o sea, para legisladores que hicieran gestiones de recursos para municipios o para obras estatales. Si hubiera un moche, 14 o 18 años de cárcel. El problema va a ser, mi querido Luis, que finalmente quien va a determinar esto va a ser la Procuraduría General de la República. Pero para eso tiene que haber un proceso de desafuero. Sí, pero la propuesta ciudadana planteaba precisamente que fuera una fiscalía anticorrupción aparte totalmente de la Procuraduría, que fuera independiente, que fuera autónoma y que no dependiera del poder. ¿Y qué pasó? Hubo una reacción. No se aprobó. Exacto. Pero hubo una reacción del Partido Acción Nacional que se salió, no participó en la votación, porque les dijeron, momento, antes de aprobar, escuchemos las voces de los gobernadores electos para ver qué dicen sobre esto y enriquecer este debate. Claro. O esta nueva ley, o esta ley. Entonces, pues finalmente la aprobaron con la ausencia del Partido Acción Nacional. Y inmediatamente de la iniciativa privada hace una movilización en el Ángel de la Independencia que nunca habíamos visto, y tenía años que no veía una movilización de la iniciativa privada en este tema.
La Coparmex, sí, los Coparmex, dirigentes de la Coparmex no, y el Consejo Coordinador Empresarial también desde Washington estaba haciendo su reclamo. Protestando ahí en el Ángel de la Independencia. Lo que a mí me parece, Luis, en este caso, que debe de quedar muy claro, para que también los políticos asuman el costo de esto que aprobaron, es conocer los nombres de los senadores y los diputados que votaron a favor y en contra de esta iniciativa. Por ejemplo, en el Senado, en el caso de los senadores guerrerenses, nosotros tenemos 3 senadores, 2 del PRD, o que llegaron por el PRD, y 1 del PRI. Los 2 que llegaron por el PRD es el senador Armando Ríos Peter, que votó a favor de la iniciativa de los ciudadanos, es decir, de que es uno de los promotores dentro del Senado. Así es, fue uno de los principales, digamos que senadores que respaldó al movimiento de ciudadanos que llevaba esta propuesta. Pero él votó a favor de este digamos, esquema de obligar a los políticos a publicar sus declaraciones. Finalmente, bueno, no se aprobó así, pero Ríos Peter fue, digamos, sí impulsó esto. El otro senador que llegó por el PRD, Sofío Ramírez, que ahora ya regresó al PRI, hay que decirlo, y Sofío Ramírez, junto con el senador del PRI por Guerrero, René Juárez Cisneros, exgobernador de Guerrero, Sofío Ramírez y René Juárez votaron en contra de que los políticos publicaran sus declaraciones de intereses patrimonial y de fiscal. Le llaman en contra de la transparencia. En contra de la transparencia, votaron para simplificarlo, vamos, porque bueno, luego... ¿Y de los diputados? Y de los diputados, fíjate que de los diputados nosotros tenemos en Guerrero 14 diputados, mi querido Luis. De esos 14 diputados, 7 votaron, llega la iniciativa del Senado, tal cual, rasurada y todo, y en la Cámara de Diputados había la posibilidad de cambiarla, de regresársela, de enmendarle la plana al Senado, ¿no? Entonces, los diputados que votan a favor, fíjate, a favor de la transparencia y a favor de que se corrija lo que hicieron los senadores, a favor de que se publiquen estas tres declaraciones de los políticos, fueron los diputados de oposición. Estamos hablando de los diputados del PRD, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, Lluvia Flores Onduc y Victoriano Güences Real, que era del PT y ahora está en la bancada del PRD, y por Movimiento Ciudadano, Marbella Toledo Ibarra, por Morena, Roberto Guzmán Jacobo, y por el PAN, la diputada Guadalupe González Suástegui. Estos 6 diputados que acabo de mencionar son los que estaban a favor de la transparencia, a favor de que los políticos publicaran el dinero que tienen. Los que votaron en contra de que se corrigiera, en contra de la transparencia, fueron el diputado del Partido Verde, Arturo Álvarez Angli, y los diputados del PRI, Julieta Fernández Márquez, Salomón Majul González, Verónica Muñoz Parra, Silvia Rivera Carvajal, Ricardo Taja Ramírez y Beatriz Vélez Núñez, todos ellos del PRI. Quiero aclarar, mi querido Luis, que efectivamente ellos, los del PRI y el del Verde, de Guerrero, sí votaron a favor de toda esta reforma del sistema en lo general anticorrupción, en lo general, sí estuvieron de acuerdo, pero ya a la hora de votar en lo particular para corregir este defecto o esta rasurada que le dieron los senadores y obligar a que los políticos presentaran sus bienes, publicaran, que se hiciera público cuánto tienen, cuánto ganan y cuánto sus ingresos de interés tienen. Exacto. Ya a la hora de votar en particular, en el caso del artículo 29, que es el que obstruye todo esto, no hace obligatorio para los políticos publicar sus ingresos y sus bienes. Cuando votan de manera particular este artículo, los guerrerenses del PRI y el del Verde votan en contra de la transparencia. Hay que aclararlo. Bien. Bueno, sin embargo, además de esto, el presidente de la Dirección Nacional del Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya, dijo, ¿saben qué? Está mal hecho eso, muy mal. Los señores que se vean afectados de la iniciativa privada van a ampararse. Sí, se van a amparar. Está planteando promover amparos. Ese es uno. Y lo otro, ¿qué dijo la dirección, el presidente de la mesa directiva, que es del PRD, Jesús Zambrano? ¿Qué dijo?
a nombre del PRD, le pido al señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su derecho de veto para que se corrija. Que vete estas nuevas leyes. Así es. Para que se corrija, claro. Vamos a ver si Peña Nieto realmente acepta la posibilidad de vetarla, que yo creo que me parece que sería lo más sano para que se corrija, o vamos a ver si Peña Nieto no escucha estas voces y pues va a tener que asumir el costo político en la elección del 2018. Muy bien. Te agradezco mucho, Ricardo Castillo Díaz, director de Cuadratín. Al contrario, Luisito, la próxima semana nos vemos por acá. Te agradezco mucho, Luis. Muy bien, vamos a continuar con, decíamos, el tema de hoy fue qué es la alerta de género. Bueno, pues hicimos una revisión sucinta con Ramón Navarrete de la CODEUM, las diputadas Yuridia Melchor Sánchez de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Magdalena Camacho Díaz, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, la doctora Rosa Isela Ojeda del Observatorio Social, y también la participación de la maestra Pilar Pérez, que es psicóloga. Con todos ellos hicimos una revisión, además de la gran participación de Verónica Cruz Sánchez, investigadora académica y también distinguida promotora de los derechos, de la defensa de los derechos de la mujer allá en Guanajuato, con una perspectiva de género nacional. Muchas gracias. Vamos a cerrar este servicio, este foro El Agro, con un tema importante que tiene que ver también con los el hecho de asesinar a una mujer por ser mujer. A través de 3 casos en Sudamérica, en Bolivia, Perú y Ecuador, nos sumergiremos en esta triste realidad, pero también conoceremos los esperanzadores pasos que se han dado para que estas realidades dejen de reproducirse. Estamos en la localidad de Ancoraimes, en el altiplano boliviano, donde Juana Quispe fue concejala. 2 años después de su asesinato, sus hermanas siguen luchando para que se haga justicia. Juana Quispe fue víctima de feminicidio político. Este es el barrio de Huachipa, en Lima, capital de Perú. Los padres de Ruth Talía, Leoncio Sayas y Vilma Sánchez, todavía no logran reponerse de la pérdida de su hija. Una joven de 19 años que fue asesinada por su expareja tras participar en un programa de televisión. Y el último caso, ocurrido en Esmeraldas, Ecuador. Katia Cabezas, nativa de esta localidad, tiene en común con Juana Quispe y Ruth Talía Sayas haber sido víctima de violencia de género. Pero afortunadamente, ella logró sobrevivir para contar su historia. Es un reportaje de Paula Rodríguez muy interesante. Pues vamos a darle seguimiento a todos estos temas a nivel internacional, a nivel nacional y obviamente aquí en el estado de Guerrero. Es una nueva cultura de la información para que estemos todos perfectamente informados en este proyecto periodístico Foro El Agro, la naturaleza de la humanidad. Promovemos un examen público de nuestra realidad. Muchas gracias. El próximo sábado estaremos de nuevo con ustedes a las 10 de la mañana en punto. Por hoy cerramos el debate. Escúchanos en nuestra próxima edición. El Agro, con Luis Flores, el foro de la sociedad guerrerense. Hasta la próxima. El amor toma una nueva forma. Más definida, romántica. 107.5 FM XHKOK con 25.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Acapulco, Guerrero. Romántica. Código postal 39690. Acapulco, Guerrero, México. Romántica. La frecuencia del amor. El gobierno municipal, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, lleva a cabo